la historia de, en este caso, encontrar coincidencias numerológicas, no necesariamente para encontrar la existencia de diseño no, pero sí para encontrar la existencia de, digamos, de complejidad matemática y después si eso implica o no que cada cual piense que hay diseño no, va por otro lado, ¿no? Y lo último que vimos fueron los grandes números, la ley de los grandes números, no la ley, sino los grandes números y su posible variación propuesta por Dirac, y en el caso de Robert Dicke, una explicación parcial antrópica, diciendo que no que la constante, no, o que la constante de acoplamiento gravitatorio o la relación entre la fuerza gravitatoria y eléctrica es muy grande debido a, sino que el universo es muy viejo, porque no podíamos haber aparecido antes. Que no es lo mismo que explicar el valor grande de tal o cual gran número, ¿no? Claro, con todo este tema de Dirac surgió en las siguientes décadas un montón de exploraciones, a ver si realmente, no solamente la constante universal de la gravitación de Newton, sino otras constantes fundamentales, pudieran o no variar con el tiempo. Y uno de los fenómenos que más estudió en relación a esto fue un fenómeno curioso, que fue el reactor nuclear prehistórico de Oklo. Oklo, una localidad en Gabón, en, en África Central Occidental, una mina de Oklo explotada por los franceses, este, donde se descubrió que hace unos 1800 millones de años había tenido lugar una reacción en cadena con uranio, uranio 235, natural. No es que haya habido civilizaciones ancestrales o alienígenas, sino que, claro, como el uranio 230, digamos, el uranio natural hace 1800 millones de años era naturalmente enriquecido. O sea, lógicamente, el uranio 235, que tiene una vida media menor a la del uranio 238, en el pasado era más abundante. Entonces, se detectó productos de fisión en esta mina de uranio, típicos de los productos que aparecen en un reactor nuclear. Entonces, bueno, se pudo estudiar, investigar y recrear un poco las condiciones de funcionamiento. Se llegó a la conclusión de que había funcionado por un lapso del orden de 100.000 años, o no menor a 100.000 años. Hubo un flujo de neutrones durante esos años. Se pudo estimar el flujo acumulado, etc. Y resulta que hay de los tantos isótopos, digamos, productos de la fisión, eh, hay en particular los isótopos del samario, dos isótopos, el samario 149 y el samario 150, son sensibles a lo que se llama la sección eficaz de captura neutrónica por parte del samario 149 y 150, que si esa sección eficaz de captura, o sea, cuál es la probabilidad de que capture un neutrón, depende sensiblemente con ciertas constantes fundamentales, en particular con las constantes de estructura fina, que si recuerdan es la del cuadrado de la carga eléctrica dividido la constante de Planck y la velocidad de la luz. H partida. Bueno, resulta que una variación de la constante de estructura fina inferior a un 100 milésimo podría haber cambiado completamente las condiciones de funcionamiento, no de funcionamiento, sino de las abundancias de los productos de fisión. Con lo cual, este hallazgo sirvió para establecer cotas a cuán diferente pudo haber sido la constante de estructura fina y también otras constantes fundamentales ligadas a la física nuclear. Por supuesto, bajo ciertas hipótesis, ¿no? De que cada constante fundamental varía independientemente de las demás, etc. Con lo cual, bueno, eso también fue otro golpe a la hipótesis de que alguna constante fundamental pueda haber sido diferente en el pasado. Por eso es que lo comparto acá.
Pero bueno, no vamos a profundizar en esto porque, digamos, pertenece a otra área ya un poco alejada de lo que nos ocupa en este momento. Así que vamos a seguir avanzando. Y antes de seguir con análisis de... por ahí puedes anular el micrófono mientras no lo uses, así no se escuchan algunos ruidos. Antes de seguir avanzando, justamente en este tema, ¿no? De cómo sería... Porque al fin y al cabo nosotros hablamos de las constantes fundamentales, que son, digamos, lo que de contingencia hay en nuestras leyes fundamentales. O sea, como son fundamentales las constantes, entonces no tenemos explicación de por qué valen lo que valen y no otra cosa. Con lo cual su valor está relacionado con lo que nosotros entendemos como, entre comillas, repito, ¿no? Entre comillas, el diseño de las leyes fundamentales, que son no solamente porque son las que son y no otras, sino porque sus constantes fundamentales valen lo que valen y no otra cosa, ¿no? En eso vamos a seguir profundizando en esta clase. Em, y entonces por eso está esta transparencia. ¿Qué significa plantear que una constante fundamental pueda cambiar? Que pueda cambiar puede significar que pueda variar en el tiempo y o que pueda variar en el espacio. O sea que entonces, si no es fundamental, puede variar. ¿Mm? Ahora, digamos, si lo que llamamos una constante fundamental puede variar, pero no tenemos una causa para esa variación, o por lo tanto no tenemos una dinámica detrás de esa variación, por lo tanto no tenemos ninguna variable física dinámica que dé cuenta de que esa constante fundamental no sea ni constante ni fundamental. Entonces lo que puede ocurrir en ese caso es que se viole lo que se llama la invariancia local de posición. ¿Qué dice que es uno de los postulados de la teoría general de la relatividad? Lo que dice es que el resultado de experimentos no gravitacionales referido a estándares locales, o sea, a mediciones locales, depende solo de los valores de las constantes de acoplamiento y las escalas de masa del modelo estándar, léase el modelo estándar de las interacciones electrodébiles y fuertes, ¿no? O sea, la evolución cosmológica del universo no debería tener influencia en los experimentos locales. Eso tiene que ver con que digamos, la relatividad galileana, transformada en relatividad de Einstein, eh, en el marco de la cosmología, implica que si yo hago experimentos locales, digamos, acuérdense de la, la- la imagen de Galileo de estar en un camarote con las ventanas cerradas y observando el comportamiento de las moscas y una gotita de agua y demás en alta mar y en el muelle y no poder detectar diferencia si el barco se mueve con velocidad constante y despreciando turbulencias en el mar. Em, si yo hago experimentos locales del tipo que sea, nuclear, electromagnético, débil, no debería yo poder darme cuenta eh, s- si el laboratorio en el que estoy se está moviendo con respecto a alguna referencia cósmica particular o no. En particular con respecto, por ejemplo, a la distribución de materia en el universo, o con respecto al sistema de referencia en el cual la expansión del universo es homogénea, o lo que es lo que está relacionado si la radiación cósmica de fondo es isótropa o tiene un componente eh, bipolar. Son cuestiones técnicas que no tienen por qué seguirme todos los que están viendo el video. Entonces, em, si no hay ninguna constante para que haya invariancia local de posición, para que yo no pueda detectar si me muevo o no, las constantes fundamentales tienen que ser constantes. Porque si fueran variables, esa dependencia con el tiempo y o con el espacio eh, dependería del sistema de referencia inercial en el que estoy. O sea que, por ejemplo, si vale la invariancia de Lorentz, o sea que el vínculo entre sistemas de referencia inercial están dados por las transformaciones de Lorentz,
y, por ejemplo, una determinada constante fundamental depende solo del tiempo, en el sistema de referencia en el andén de la estación de tren, en el sistema de referencia arriba del tren, con un tren que se esté moviendo con velocidad constante, esa constante fundamental no solamente va a depender del tiempo, sino que también va a depender del espacio. Entonces, evidentemente, los experimentos que haga arriba del tren, por ejemplo, para medir el valor de una constante fundamental, sea la carga eléctrica o la masa del protón o lo que sea, voy a obtener resultados diferentes. Entonces, como hasta ahora nunca se detectó algo así, la invariancia local de posición es uno de los postulados, digamos, de la relatividad. Ahora, si una constante fundamental variara con el tiempo, con el espacio, esa invariancia o ese postulado no sería válido. Son todas cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando uno estudia y las implicancias profundas que tendría suponer que algo fundamental no es fundamental y por lo tanto puede variar. O volviendo a nuestro tema, ¿no?, principal de esta serie de clases. Las implicancias de que algo fundamental y por lo tanto que uno cree que tiene un valor determinado, entre comillas, diseñado o determinado desde el principio, no lo tenga, ¿no? Y no sea fundamental. Eh, por ejemplo, esa variación de alguna constante fundamental, uno podría encontrar una explicación dinámica. El producto, por ejemplo, como sabemos que si alguna constante fundamental no es constante es porque em, si varía si varía de manera dinámica, o sea, con una explicación causal, esa dinámica no es algo sobre lo cual nosotros tengamos control. Eh, por lo tanto, es una dinámica que, si existe, es de origen cosmológico. Por lo tanto, esta variación espaciotemporal de una constante fundamental obedecería alguna historia cosmológica, alguna dinámica cosmológica y por lo tanto podría estar relacionada con fenómenos que van mucho más allá de nuestras escalas locales, como mínimo más allá de escalas estelares, digamos, involucrarían escalas de galácticas para arriba, o sea, podría tener que ver con la historia de nuestra galaxia o quizá directamente con la historia de nuestro universo. Es Si hubiera una variación detectable de una constante fundamental, significaría que la evolución cosmológica, o sea, la dinámica cosmológica que influye en esa constante fundamental, eh, uno podría detectarla, con lo cual la evolución cosmológica eh, influiría en la física local. Por suerte, si hubiera una tal influencia, sabemos que es muy débil, porque si fuera fuerte, entonces sería difícil encontrar leyes locales. O en todo caso, las leyes locales tendrían variaciones espaciotemporales con una dinámica eh, no local, ¿no? Si fuera fuerte esa evolución, entonces la noción de ley local estaría bastante desdibujada, estaría ligada a la historia universal. Ahora, si fuera así, eh, como el universo por definición es uno solo, hasta donde sabemos, entonces eh, toda dinámica cosmológica que obedezca a leyes cosmológicas, es muy difícil separarla de lo que es la propia historia del universo. ¿M? En la medida en que hay un único universo donde, repito, el universo eh, lo entendemos como la región que nosotros podemos observar y cuya física podemos aspirar a entender, ¿no? Entonces, esto lleva a preguntas filosóficas, como por ejemplo, ¿la historia universal es algo, em, la historia cosmológica eh, reemplaza a la existencia de leyes universales? Pues las leyes solamente existen a nivel local y lo que existe a nivel universal es la historia del universo. Y agregarle leyes cosmológicas o leyes de la física relevantes a escalas cosmológicas, ¿es redundante o no con limitarse a describir la historia del universo? Bueno, son todas estas preguntas filosóficas que un cosmólogo físico respondería diciendo, yo quiero aspirar a que el universo como un todo se comporte con las leyes que yo descubro localmente y no tenga que agregar más nada, salvo
la posibilidad de aplicar las leyes locales al universo como un todo. Pero para eso entonces tengo que poder extender la física local a la física universal. Hasta ahora, hasta donde sabemos, eso es viable, ¿no? Y todo esto que parece bastante técnico, en realidad tiene que ver con esto de la existencia o no de diseño en cuanto a el grado de comprensibilidad y el grado de estructura predeterminada que tengan nuestra imagen legal del universo, o sea, de las leyes del universo. Por eso es que lo estamos tratando. Ahora vamos a continuar un poco haciendo un paneo. Quédense tranquilos que los tecnicismos no van a ser tan grandes. Sí, digamos, déjenme contarles. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de em, el grado de contingencia que tenemos de nuestro conocimiento de las leyes fundamentales de la física? ¿M? Que tienen que ver con las constantes fundamentales. ¿Cuántas constantes fundamentales tienen nuestras leyes actuales? Y bueno, más o menos son unas 26 constantes fundamentales. Y acá están enumeradas. Por supuesto pueden ser 26, 27, 25, dependiendo de cuáles uno incluye o no. Pero básicamente son estas que están acá. Por un lado, las masas de los quarks, que los quarks, como algunos de ustedes sabrá, vienen en 6 sabores, distribuidos en 3 generaciones. Los quarks up y down en la primera generación, los quarks encanto y extraño, o sea, charmed y strange en la segunda generación, y de partículas me refiero, y los quarks top y bottom, o sea, alto y cima y fondo, o alto y bajo, de la tercera generación. Ahí ya tenemos 6 constantes fundamentales, las masas de estos 6 quarks. Por otro lado, hay una matriz, un conjunto que vincula, digamos, como para decirlo de manera más llana posible, el grado de mezcla que hay entre distintos tipos de quarks o sabores de quarks, producto de las interacciones electrodébiles. O sea, cómo las interacciones débiles em, mezclan distintos tipos de quarks. O sea que pueden generar, por ejemplo, que un quark se transforme de un sabor, se transforme en un quark de otro sabor. Bueno, esta matriz está dada por 4 números fundamentales, o sea, independientes, 4 componentes independientes, y esta matriz es la conocida como matriz de Kabibo, Kobayashi y Mascaba, que tiene entonces 4 constantes fundamentales más. 2 constantes fundamentales más son las masas del electrón y su correspondiente neutrino. También cada generación tiene ya un leptón asociado eh, con masa, que es el electrón para la generación 1, el muón para la generación 2 y el leptón tau para la generación 3. Y cada uno de estos leptones tiene su neutrino asociado, el neutrino del electrón, el neutrino del muón y el neutrino del tau. Y desde hace algunas décadas sabemos que los neutrinos tienen masa. No sabemos cuál es el valor de esa masa, sabemos que es muy chiquitita, del orden de electrón volt o menos, pero es distinta de cero en principio, con lo cual para tenemos en total 6 masas fundamentales más, ¿eh? Cuyos valores no están determinados por nada, sino que son parámetros que uno tiene que poner, no a dedo, sino experimentar con la naturaleza para preguntarle cuánto vale la masa de cada una de estas partículas fundamentales. Entonces ahí ya tenemos 3 por 2, 6 constantes fundamentales más. Después hay otra matriz fundamental, que es la matriz de Maki Nakagawa Sakata, em, que tiene que ver es parecida a la otra matriz de Kabigo Mascaba, nada más que esta da una idea de cuánto mezclan las interacciones débiles a los neutrinos. O sea que los neutrinos pueden mezclarse o transformarse uno en otro a partir de las interacciones débiles, y eso lo da cuenta esta matriz. Ahí tenemos cuatro constantes fundamentales más. Por otro lado, el famoso bosón de Higgs,
la famosa partícula de Dios, como la llaman en la jerga divulgativa, que es el campo escalar que sería el que le da masa dinámicamente a todas las partículas fundamentales, con lo cual todas estas masas que estamos hablando tendrían que ver con la intensidad con que se acopla cada una de estas otras partículas con el campo de Higgs. Bueno, este campo de Higgs, esta partícula de Higgs tiene su propia masa también, que es otra constante fundamental. Otra constante fundamental es el valor de expectación del vacío del bosón de Higgs, o sea, el campo escalar asociado al Higgs, em, tiene como un valor de fondo, em, y ese valor de fondo también es otra constante fundamental. También tenemos las constantes de acoplamiento de las interacciones electrodébiles asociadas a eh, a los grupos de simetría asociados a estas constantes fundamentales. Este, uy, perdón. Que son le llamo el grupo de simetría U1 y el grupo de simetría SU2. Bueno, tampoco tienen por qué saber qué se trata de esto. Y la constante de acoplamiento asociada a las interacciones fuertes, que tiene que ver con el grupo de simetría de interacciones fuertes, que es el grupo SU3. Y uno podría agregar ahí una constante fundamental más. Acá bien, 6 más 4, 10, 16, 20, 22, 24, 26. Si incluimos la constante cosmológica, em, que es esa constante gravitacional que estaría dando cuenta de la aceleración del universo, que podría ser una constante fundamental más, la constante cosmológica. Ahí tenemos 26, podría haber más o podría haber menos si algún día logramos unificar o explicar alguna de estas constantes fundamentales a partir de alguna teoría más unificada, digamos, ¿no? Em, no incluimos las constantes, ni la constante universal de gravitación de Newton, ni la constante de Planck, ni la velocidad ni la velocidad de la luz, por dos motivos. Uno, porque son constantes, en realidad, em, como comenté un poco de paso en alguna otra clase anterior, lo que tiene sentido cuando uno busca variaciones es de constantes adimensionales. Por ejemplo, cocientes entre masas, ¿no? Es verdad que muchas de estas constantes fundamentales que introdujimos acá tienen dimensiones, pero bueno, uno puede eh, reexpresarlas en términos de cocientes entre pares de ellas, ¿no? Y demás, en cuanto a masas. Pero digamos, uno, con respecto a estas tres constantes fundamentales, uno puede, mediante una adecuada elección de unidades, tanto de masa, de tiempo como de longitud, hacerlas igual a 1 o, por definición, hacerlas constantes, no importa si salen 1, 10 o lo que sea. De hecho, en distintas áreas de la física se suele trabajar, en relatividad se suele trabajar con unidades de tiempo y longitud de forma tal que la velocidad de luz sea igual a 1 por definición. En física de altas energías se utilizan unidades de, de energía de forma tal que la constante de Planck también sea 1 por definición. Y en ciertas áreas de relatividad general a veces se trata con unidades de forma tal que la constante de la gravitación también la pueda hacer igual a 1. Son lo que se llaman las unidades naturales. Por eso no las incluimos como constantes fundamentales. Así bueno, como verán, el grado de contingencia, uno puede decir que las leyes de la física actuales, a esta altura del siglo XXI, tienen una contingencia grado 26, ¿no? Em, o para los que tienen tendencias teológicas, eutaxiológicas, teleológicas, en nuestro grado actual de comprensión indicaría que cuando, cuando Dios diseñó las leyes del universo, tuvo que elegir 26 valores, ¿no? Muy bien, para seguir con esta exploración de qué significa este mundo de constantes fundamentales, vamos a detenernos un ratito en la astrofísica estelar para entender cómo dependen un montón de situaciones que ocurren en el interior de una estrella de algunas de las constantes fundamentales.
Imaginarnos por un momento cómo sería el universo, cómo sería el mundo, si alguna de estas constantes em, tomara un valor diferente. Y entonces vamos a meternos en el interior de una estrella. Esta es una imagen simplificada de lo que los astrofísicos entienden que ocurre en el interior de una estrella cuando ya está en un estadio avanzado de evolución. No es el caso del Sol, ni tampoco el Sol va a llegar a este grado de complejidad interior, pero estrellas con mucha más masa del Sol sí pueden llegar. Em, Esto lo que es tampoco el ancho de las capas es la misma para todas, porque esto está muy simplificado, pero hay estrellas que en sus últimos estadios de evolución pueden llegar a una situación así, donde en el núcleo haya hierro, o en una primera capa exterior haya fundamentalmente silicio. O sea, no es que haya solamente este elemento, siempre hay mezcla de otros, pero esto es ¿cuál es el elemento predominante? Silicio, luego oxígeno, luego neón, luego carbono, luego helio y finalmente hidrógeno. Ahora vamos a profundizar en esto. Por supuesto acá la presión es decreciente a medida que nos vamos alejando del núcleo de la estrella y lo mismo la temperatura es decreciente. Bueno, vamos a investigar algunas cuestiones que tienen que ver fuertemente con las constantes fundamentales. Bueno, el Sol en este momento brilla porque está quemando hidrógeno, ¿no? Em, Está quemando hidrógeno por reacciones termonucleares que hacen que ese hidrógeno se vaya convirtiendo en helio. El Sol, afortunadamente, esta reacción y su estado actual va a durar unos cuantos miles de millones de años, aproximadamente unos 6.000 millones de años, antes de entrar en otra etapa. Eh, Esa otra etapa va a durar mucho menos, con lo cual, al cabo de unos millones de años, luego va a terminar, entre comillas, muriendo en y transformándose en una enana blanca, en una estrella enana blanca, este, que es mucho más fría y mucho más chiquita que el Sol. Lo que sí el Sol, antes de morir, digamos, va a alcanzar a producir carbono 12, o sea que el Sol, antes de morir, va a ser una estrella en donde básicamente va a tener tres capas, una con carbono, otra con helio y otra con hidrógeno. La reacción actual que está teniendo lugar en el núcleo del Sol es la de básicamente, en realidad, hay varias reacciones que dan lugar a el helio, el núcleo de helio 4. Helio 4 es porque que es el isótopo más común del helio, tiene dos neutrones y dos protones en el núcleo. De hecho, en el Sol, como las temperaturas son muy altas, no hay átomos, sino que lo que hay es plasma, o sea que están los núcleos por un lado y los electrones por el otro. Entonces, hablamos de núcleos, ¿no? Se forman núcleos de helio 4 que tienen dos protones y dos neutrones. El resultado neto es que dos protones y dos neutrones se transforman en helio 4, nada más que a veces esto involucra un ciclo, por ejemplo, ciclos como le llama el ciclo del carbono, donde se juntan, em, pero no voy a entrar por el momento no voy a entrar en ese detalle. Acá hay una serie de reacciones que involucran también a neutrinos y demás. Por supuesto que en nuestro sistema solar hay elementos más pesados que el helio, que el hidrógeno, que el carbono, y eso es porque todo nuestro sistema solar se formó a partir de materia expelida por una estrella mucho más grande que el Sol, que murió antes de que nosotros naciéramos, nosotros entendiendo al sistema solar. Esa estrella sí llegó a etapas avanzadas con esta pinta, digamos, explotó y expelió un montón de material sintetizado de este tipo a través mediante una explosión de supernova, a partir del cual se generó nuestro sistema solar. ¿Qué va a pasar con el Sol cuando empieza a producir carbono 12 en el núcleo? ¿Y cómo se produce el carbono 12 en el núcleo? Bueno, cuando empieza a producir carbono 12, el Sol se va a convertir en una gigante roja, esto como les dije dentro de 6.000 millones de años, que posiblemente nos va a tragar. Quizás no porque el tamaño crezca a un tamaño comparable al tamaño de la órbita de la Tierra o del Sol, pero indirectamente debido a que
como va a crecer quizás hasta el tamaño de la órbita de Venus, el vacío, entre comillas, alrededor nuestro va a ser bastante menos vacío que ahora, y eso va a provocar que la órbita de la Tierra se frene lentamente y por lo tanto la Tierra vaya acercándose al Sol y bueno, termine siendo tragada. Pero bueno, en todo caso, para eso falta bastante. Y hasta ahí va a llegar el Sol. Em, Ahora vamos a ver un poco más qué tiene que ver con esto que les pongo acá del cuello de la botella, perdón, el cuello de botella del berilio. Em, que tiene que ver con la formación de carbono 12, que en el medio hay un núcleo de berilio. El berilio tiene un isótopo que tiene 8 nucleones, o sea, berilio 8. Ahora vamos a ver eso. Cuando una estrella tiene más de 4 veces la masa del Sol, que obviamente no es el caso del Sol, entonces aparece una nueva capa en el núcleo que produce oxígeno. ¿Cómo? Bueno, con el carbono 12 se fusiona con un núcleo de helio 4 y produce un núcleo de oxígeno 16. Es muy sencillo acá, tienen que sumar acá 12 más 4, 16, ¿no? Eh, Ahora fíjense, los núcleos atómicos tienen resonancias, que significa, digamos, una resonancia en todos los órdenes de la ciencia, de la física, significa un nivel de energía o una amplitud de oscilación, lo que sea, un nivel de energía en este caso que haga muy favorable que un determinado sistema físico entre en ese nivel de energía. Eso es a grandes rasgos, una resonancia. Eh, Perdón. Bueno, en el núcleo de una estrella, todos los núcleos, valga el juego de palabras, se mueven a gran velocidad por la temperatura que tiene la estrella. Por suerte, digamos, la resonancia más importante del oxígeno. em, Esta resonancia es menor a la suma de las masas del carbono 12 y del helio 4. Y gracias a eso, entonces no es tan fácil que ocurra esta reacción. O sea, si hubiera una resonancia fuerte en el oxígeno 16 para una energía mayor a la suma de las masas de estos dos, ¿no? Entonces, lo que hubiera ocurrido es que todo el carbono se consumiría rápidamente. Y por lo tanto, cuando una estrella de esta masa terminara explotando, por ejemplo, en una supernova, no tendría carbono para expeler. Y por lo tanto, no habría materia prima de carbono para formar un nuevo sistema solar. Y por lo tanto, no hubiera surgido un sistema solar como el nuestro, en donde hay carbono y vida basada en el carbono. ¿Mm? Eso es, digamos, lo que dice el argumento. Eh, Ahora, estas resonancias dependen de las constantes fundamentales. ¿Eh? O sea que acá, para que vean, digamos, cómo el valor de las constantes fundamentales puede depender en qué tipo de universo y qué tipo de sistemas solares pueden surgir en el universo, ¿no? Muy bien, como afortunadamente esta resonancia tiene una energía menor a esta suma, entonces em, se genera carbono, pero también lo que ocurre después es que parte de ese carbono reacciona con reacciones de este tipo. Dos núcleos de carbono 12, si ustedes suman, daría 24. Bueno, se fusionan y dan un núcleo de neón 20 y liberando un núcleo de helio 4. 20 más 4, 24, 12 más 12, 24. También puede ocurrir que esto genere un núcleo de magnesio 24, liberando un fotón, un rayo gamma, o bien esta reacción de un núcleo de oxígeno 16 más dos núcleos de helio 4. 16 más 4 me da de nuevo 24. Estas son tres posibles reacciones que pueden ocurrir cuando se empieza a fusionar en el núcleo de una estrella el carbono 12.
Ahora, cuando una estrella supera 9 veces la masa del Sol, en el núcleo se termina el carbono 12 y la temperatura aumenta a 1000 millones de grados. Les cuento que en el interior del Sol la temperatura es del orden de unos pocos millones de grados, pero en estrellas tan masivas como esta, puede llegar un momento en que la temperatura del núcleo llegue a 1000 millones de grados, en cuyo caso entramos en otra etapa, este, que es la que involucra estas reacciones que están acá. Se empieza a consumir el neón 20. Consumir acá, neón 20. Por ejemplo, neón 20 más un redox gamma se transforma en oxígeno 16 más helio. Neón 20 más helio 4 se forma magnesio 24. Son reacciones adicionales que involucran presiones y temperaturas mayores a las que están acá. O sea, acá también se puede formar magnesio 24 por la fusión de dos núcleos de carbono. Pero ojo, justamente como no se consumió todo el carbono, entonces por más que acá se siga, por ejemplo, acá se siga consumiendo carbono, en esta capa exterior, este carbono que está acá, como acá las presiones son menores y las temperaturas son menores, este carbono que está acá ya no se consume más y va a ser expelido cuando esta estrella explote en una supernova. Eh, bueno, cuando la temperatura supera los 1500 millones de grados, entonces se empieza a quemar en el núcleo, o sea, se forma una nueva capa, ¿no? La capa es donde se quema el oxígeno. Esta capa se empieza a quemar oxígeno y va a dar lugar a la capa esta de silicio, donde, bueno, oxígeno más oxígeno, tenemos un 32 ahí disponible, y entonces con ese 32, con variación, perdón, distintas reacciones nucleares, se puede producir silicio, vamos a poner acá azufre, fósforo, y también eh, más magnesio a través de otras reacciones nucleares. Cuando la masa de la estrella es mayor a 10 veces la masa del Sol, la temperatura ya supera los 3000 millones de grados en el núcleo. Acuérdense, cada capa tiene su propia temperatura. Este, entonces, en esa capa, en donde teníamos, entre otras cosas, silicio 28, sigue habiendo más reacciones nucleares que involucran eh, la fusión de dos núcleos de silicio, 28 más 28 es 56, pero después hay una variedad enorme de reacciones de fusión, enorme, que involucra todos estos núcleos que vemos acá, ¿no? Azufre, fósforo, etc. Y resulta que el núcleo más estable que hay en la naturaleza es el del hierro 56. O sea, el hierro 56 es un isótopo del hierro que tiene en total 56, entre protones y neutrones tiene 56, ¿no? Entonces, cuando una estrella supera las 10 masas del Sol, em, llega a esta situación. Tiene todas estas capas y explota en una supernova y expele todos los elementos que fue sintetizando, incluyendo también en la onda de choque que se produce en una explosión supernova, la síntesis de elementos más pesados que el hierro 56, digamos, uránidos, transuránidos, como el uranio, plutonio y demás. Entonces nuestro sistema solar proviene de una estrella que vivió pocos millones de años, que tenía más de 10 veces la masa del Sol, que explotó en una supernova y que generó todos los elementos que tenemos en nuestro planeta, por ejemplo, ¿no? Con todo esto los invito a, mm, a recorrer, digamos, un libro muy bueno, muy valioso, de fines de la década del 80, El principio entrópico cosmológico de John Barrow y Frank Tipler, que dicho sea de paso, varias de las ideas y material que yo les comparto en estas clases lo saqué de ese libro.
Bueno, tiene un capítulo dedicado a cuestiones de física nuclear y y cómo dependen un montón de cosas que pasan en el interior de una estrella de las constantes fundamentales, ¿no? En eso está desarrollado en más detalle todo esto que les cuento. A ver, vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Vamos a seguir un cachito más. Muy bien. El famoso astrofísico Fred Hoyle, o Fred Hoyle, astrofísico de origen inglés, eh, señaló lo siguiente, allá por la década del 60, en un libro muy importante de esa década sobre astrofísica y cosmología, Galaxias, Núcleos y Cuasares, más que nada un libro de astrofísica aplicado a estos objetos, los cuasares, y, em, y también entendiendo toda la evolución galáctica y, bueno, y los núcleos involucrados. Am, Él señaló lo siguiente: el núcleo de carbono 12 y el de oxígeno 16 son núcleos estables. De hecho, digamos, son los isótopos más abundantes de carbono y de oxígeno, respectivamente. Em, la temperatura del núcleo de una estrella, a la cual se producen estas reacciones nucleares, es del orden de este, em, 600 millones de grados, ¿no? Cuando llegamos a estas etapas avanzadas, el núcleo de una estrella donde se sintetizan estos elementos es de 600 millones de grados. Todavía no llegamos al de 1000 millones de grados, que es el de la etapa siguiente, ¿no? Ahora bien, él lo que, digamos, para que ocurran todas estas reacciones, cuando se fusionan dos núcleos de helio 4, se forma un núcleo de berilio 8, 4 más 4, 8. Ahora, el berilio 8 no es el isótopo más estable del berilio, o sea, no es un núcleo estable el berilio 8. Con lo cual, para yo generar eficientemente oxígeno 16, no puedo confiar en que primero se forme un núcleo de berilio 8 y luego el berilio 8 viva lo suficiente y espere a que le llegue o choque contra un otro núcleo de helio 4 para formar el carbono 12. Es más probable que el berilio 8 se desintegre antes de que encuentre un núcleo de helio 4, con lo cual formar carbono 12 a partir del helio 4 parecería que es muy difícil, porque casi como que necesito que tres núcleos de helio 4 se encuentren simultáneamente, lo cual obviamente es mucho menos probable a que choquen dos núcleos, ¿no? Entonces lo que dijo, como estamos ¿por qué digo antrópico acá? O sea, para empezar, Fred Hoyle era ateo, con lo cual no hay ninguna connotación creacionista ni nada por el estilo, ni teológica, sino que del hecho de que nosotros existimos, de que la vida basada en el carbono existe y por lo tanto que el carbono existe, lo que dijo Hoyle es, tiene que haber una resonancia en el núcleo de carbono 12 de forma tal eh, que sea altamente probable que cuando se forma el núcleo de berilio 8, aunque, digamos, aunque pase un núcleo de helio 4 no del todo cerca, pero basta con que, acuérdense que estamos en el mundo de la mecánica cuántica, con lo cual no es necesario que haya un choque frontal, para que sea muy probable, o muy sensible si quieren, a que haya este encuentro y que se forme carbono 12. Entonces dijo Hoyle es, teniendo en cuenta esta temperatura, ¿no? En este régimen de fusión termonuclear, tiene que haber una resonancia en el núcleo del carbono 12 de 7,6 megaelectronvolts, de forma tal que eh, esta resonancia es levemente mayor a la suma de las masas del helio 4 y del berilio 8. ¿Por qué levemente mayor? Porque hay que tener en cuenta que el núcleo de una estrella, estos núcleos se mueven con velocidad importante, con esta temperatura, con lo cual la energía total no es solamente la suma de las masas, sino que está la energía cinética, digamos,
de cada uno de estos núcleos. Entonces, teniendo en cuenta esta temperatura, dijo Hoyle, tiene que haber una resonancia del carbono 12 con esta energía. Bueno, esta fue una predicción antrópica, si quieren, o sea, predicción o carbónica, ante la evidencia de la existencia de carbono en nuestro mundo, ¿no? Efectivamente, otros físicos nucleares, Fowler y otros colaboradores, descubrieron experimentalmente esta resonancia del carbono 12, que la energía es un 4% superior a la suma de las masas del helio 4 y del helio 8. Este 4% lo provee la energía cinética producto de estar a esta temperatura. O sea, es interesante. Entonces, terminamos esta primera parte de la clase con esta cita de Hoyle, sacada de este mismo libro, Galaxias, Núcleos y Cuasares. Dice, escribió Hoyle, supongamos que el berilio 8 hubiera resultado ser moderadamente estable, digamos ligados por 1.000.000 de electronvoltios, o sea, por 1 megaelectronvolt. Habría más estrellas explosivas y supernovas, y la evolución estelar bien podría llegar a un fin en la etapa de combustión del helio, porque el helio sería un combustible nuclear bastante inestable. O sea, acá algo parecido, ¿no? Si el berilio 8 hubiera sido más estable o menos inestable de lo que es, entonces el helio 4 en esta etapa se hubiera quemado mucho más rápido, por lo tanto la estrella hubiera vivido mucho menos tiempo, por lo menos en ese estadio, ¿no? Entonces dice, seguimos, la evolución estelar bien podría llegar a un fin en la etapa de combustión del helio, porque el helio sería un combustible nuclear bastante inestable, porque se quemaría rápido, ¿no? La reacción de quemado de helio habría sido tan violenta que la evolución estelar, con su consiguiente nucleosíntesis, habría sido muy limitada en alcance, menos interesante en sus efectos. Si hubiera habido poco carbono en el mundo, comparado con el oxígeno, es probable que nunca se podrían haber desarrollado criaturas vivientes. O sea, una conclusión de Fred Hoyle, que repito, era militantemente ateo Fred Hoyle, pero señaló esto, ¿no? O sea, si el berilio 8 hubiera sido menos inestable de lo que es, si hubiera quemado rápidamente el helio 4, la estrella hubiera vivido mucho menos y posiblemente no hubiera tenido tiempo de entrar en las siguientes etapas y generar la abundancia de elementos que genera una estrella que llegue a todas las demás etapas. ¿eh? Así que bueno, esta es la conclusión que es interesante y teniendo en cuenta siempre lo siguiente, estas resonancias dependen de las constantes fundamentales. Así que vamos a hacer una pausa acá.